Señores, buenas noches. Entramos, por favor, medio minuto. Estoy con el material ya para poderlo proyectar. Ya, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por favor, ¿me confirman el video, el audio y la imagen? Hola, buenas noches. Por favor, me confirman video, audio. Hola, a ver, por favor. Hola, hola, hola. No hay volumen. Hola. Doctor, sí se le escucha. Ah, ya. Gracias, gracias, gracias. Lo que pasa es que no veía el tono ¿cómo se llama? En el volumen. Ok, César, muchas gracias. Sí, por favor, gracias. Sus respuestas son muy válidas. Muy bien. Empezamos la tercera sesión de 4. Importante, ¿no? Porque estamos viendo un tema, eh, bueno, quizás novedoso. Todo, ya vamos a hacer hoy el último resumen. eh, Volviéndonos a enmarcar justamente en lo que ya está vigente, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Ok? Quienes todavía aún no reaccionan, ya desde el 22 de abril estamos con una nueva Ley General de Contrataciones Públicas para poder regular bienes, servicios y obras por parte de las contrataciones que hace el Estado de las entidades públicas. ¿Ok? Eh, Habiéndose aprobado el reglamento mediante el Decreto Supremo 9 del año 2025. ¿Ok? Martes 22 de abril, martes 22 de abril es el punto de partida de la vigencia de lo que es la normativa esto, es de la contratación pública vigente. ¿Ok? Ya creo que hemos aclarado de que no hay que confundir de que si bien esta normativa ha derogado la norma anterior, pero para efectos que no se aplique, se aplica la nueva. Lo que genera es que esto, Connected. eh, hola César, cuidado tu audio. César, hola, ¿me escuchas? Hola, ya. Entonces, comentaba de que más allá de que la norma anterior ya esté derogada, igual subsisten algunos efectos con relación a lo que es esto, aquellas convocatorias que nacieron durante su vigencia. ¿Ok? Entonces, es muy importante tomarlas en cuenta. ¿Ok? Es muy importante tomarlas en cuenta. Entonces, eh, norma derogada,
igual con lo que nació con esa norma, con las convocatorias, con los contratos vigentes, se les aplica. En la norma actual, para aquello nuevo, no nuevo, totalmente nuevo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ese aspecto hay que asumir. ¿Ok? Hay que asumir. Y vimos con esa norma aspectos importantes eh, como los actores involucrados en el proceso de contratación. ¿Ok? Esto significaba que eh, pudiéramos identificar en general todo aquello que participa en un proceso de contratación, desde el Estado hasta el mismo proveedor. Y el Estado involucra también a las entidades contratantes. Entonces, ahí identificábamos a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la DGA. Vayámonos acostumbrando a los acrónimos, ¿no? La DGA. Luego, el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, el OSE, la Central de Compras Públicas, que es Perú Compras, las entidades contratantes y los proveedores. ¿Ok? Y los proveedores. Esto genera, pues, que de alguna manera pueda, pues, determinarse, ojo, determinarse que es lo que van a participar en un proceso de contratación y ya tenemos que identificarlo. Claro, uno dice, pero ¿qué tiene que ver la DGA en el proceso de contratación de mi entidad pública contratante? No, pues porque va a emitir en algún momento las opiniones vinculantes, va a emitir directivas, es un ente normativo, es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y así podríamos precisar y tener el detalle de las demás entidades. Y en la entidad contratante habíamos identificado al titular de la entidad, la autoridad de gestión administrativa, el área usuaria y el área técnica estratégica. ¿Ok? Eh, Se le suma la dependencia encargada de las contrataciones y los compradores públicos. Estos 6 actores, que lo denominamos, pertenecen a las entidades contratantes. ¿Ok? Estos 6 actores. Y cada uno con su competencia. Ojo que en lo que corresponde a la autoridad de la gestión administrativa, la misma norma le asume ciertas equivalencias según los entes correspondientes. ¿Ok? Según los entes correspondientes. Pero, bueno, hemos visto en cada uno cuándo participan y cómo se determina. ¿Ok? Muy bien. Y para ello ya hemos aterrizado en lo que va a ser el proceso de contratación. ¿Ok? Aterrizamos en el proceso de contratación de tal manera que se pueda generar que para conocer el proceso de contratación tengamos 3 fases. Una de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. ¿Ok? Eso no hay que omitirlo. Hola Edwin, buenas noches. Tu audio. Gracias, gracias. Entonces, vamos a poder tener en cuenta estas 3 fases que a su vez van a tener actividades. ¿Ok? De tal manera que cada actividad va a ser asumida por algún funcionario competente y esto eh, se pueda, pues, de alguna manera, esto, identificar quién corresponde a quién. ¿Ok? ¿Quién corresponde a quién? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Muy bien. Vimos las actuaciones preparadas.
¿no? La primera fase ya la hemos visto y esta primera fase, importante además porque lo hemos reconocido y creo que estamos advirtiéndolo, ya ustedes se darán cuenta, se ha repotenciado, se ha empoderado, porque sí se ha considerado y se ha reconocido que es una fase muy importante. Es la que prepara, como su mismo nombre lo está diciendo, va a preparar. ¿Por qué? Porque se asume que en esta fase es la que finalmente se tiene pues que eh, definir lo que va a venir. Eso es un enfoque muy bueno, porque estamos mirando a ese futuro o adelante de lo que vendría. Es como cuando construimos algo, tenemos que tener una buena base. Es igual, tenemos que construir poniendo bien los cimientos para que todo lo demás se dé como se deba dar y no se caiga, no se destruya. He aquí la mejor muestra en las actuaciones preparatorias. Por eso es que cada etapa que se ha incluido, se ha implementado, sí tiene una importancia. Por ejemplo, la primera que es clasificar, que es configurada como la segmentación de la contratación, es muy importante porque clasifica siendo, oye, esto me puede costar esto, alta cuantía, baja, no, o puede tener un alto riesgo por tantos antecedentes que no ayudan, o puede ser uno de bajo riesgo. Entonces, conlleva a que se clasifique la necesidad, el requerimiento, más que todo la necesidad, y así proyectarme a lo que sería la interacción de mercado, ¿no? Una vez fijadas las categorías, porque son categorías, pudiera pues comentar, hoy está bien, vamos a poder generar que esta interacción de mercado me dé mucha mejor información. El requerimiento definitivamente elaborado por el área usuaria o por el área técnica estratégica tiene también que reunir esas condiciones. ¿Ok? Claro, ese requerimiento que se va a someter a la interacción del mercado, a su vez, pues sabemos que es con la estrategia de contratación. ¿Ok? Sabemos muy bien que es con la estrategia de contratación. Y esta estrategia de contratación, he aquí el punto, he aquí, yo diría el core de acá de esta fase. Porque esto de acá va a centrar, esto de acá va a identificar, va a considerar todo el análisis integral de todas las variables, de toda la información, porque es la estrategia, va a determinar. Yo diría, si algo falla, es porque falló la estrategia de contratación, es porque no se fijó bien, no se analizó bien. Eso es así de simple. Por eso es que aquí se va a aprovechar mucho ese análisis para fijar bien esa estrategia, porque a partir de la estrategia, perdón, va a obtenerse información sobre el tipo de procedimiento de selección, la modalidad, se va a fijar pues la cuantía, ya determinar la intervención de mercado, en fin, se va a tener quizás la posibilidad de poder difundir el requerimiento, ¿no? En fin, tantas situaciones que pudieran determinarse. ¿Ok? ¿Qué factores de evaluación son los más aceptables? ¿No? Entonces, esto nos genera que podamos determinar. Entonces, es muy importante esta estrategia de contratación, que como vuelvo a decir, es el análisis integral de todas las variables. ¿Ok? Muy bien. Y esto va a la par porque tiene como insumo la interacción con el mercado. La interacción con el mercado que finalmente va a llegar a determinar una cuantía. Esa cuantía que ayuda mucho a poder generar o
tramitar los recursos presupuestales, ¿no? De tal manera que estos recursos presupuestales, van a permitir justamente esto, aprobar luego el expediente de contratación. ¿Ok? Entonces, en la secuencia, como hemos hecho el resumen ya, se aprueba el expediente de contratación y a su vez, como en esa fase, en ese escenario, se designaron los evaluadores, es que se van a obtener las bases. Obviamente, elaborada por los evaluadores. ¿Ok? Elaborada por los evaluadores. Ojo que la norma no contempla ninguna aprobación. La norma no contempla ninguna aprobación de las bases. ¿Ok? Muy bien. Entonces, allí cerrábamos lo que era la fase de actuaciones preparatorias. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hablar hoy sobre la fase de selección. ¿Correcto? Vamos a hablar hoy sobre la fase de selección. Pero primero yo pregunto, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Hola, ¿alguna inquietud de todo lo que hemos conversado hasta acá? Ya hemos hecho una primera fase de las 3 que tenemos. ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok. A ver, en el chat. Ah, ya, César dice, explique la segmentación. A ver, vamos haciendo la secuencia, vamos haciendo la cadena de actividades. El área usuaria, sabemos el área usuaria que pertenece al, a la unidad contratante. Consuelo, cuidado tu audio. Consuelo, gracias, muchas gracias. Nace la necesidad, ¿correcto? Nace la necesidad. Necesidad, todavía no voy a ponerla en el requerimiento. Es como decir, yo soy el área usuaria y tengo necesidad de un calzado. Simplemente, esa necesidad la remito a la DEC. ¿Quién es la DEC? La dependencia encargada de la contratación. Entonces, ¿la DEC para qué? Para que la DEC lo incluya, lo incluya en el cuadro multianual de necesidad. ¿Ok? Una vez que lo incluye, ¿qué hace la DEC? Ojo, todavía tiene la necesidad. Lo que hace es efectuar la segmentación de la contratación. Aquí viene ya la explicación, pero tenía que ver cómo es la academia, ¿no? ¿Cómo va a ser la segmentación? A ver, si yo tengo la necesidad de calzado, que son bienes, y ahorita todas las entidades públicas tienen un PAC, un plan anual de contratación. Lo que hago es, de esos bienes que los tengo, bienes y servicios, sumo todo. Por ejemplo, si tengo 10 a, no sé, pues 100.000 cada uno, tengo 1.000.000 de soles. La sumatoria del PAC de bienes y servicios, no entra obras ahí, bienes y servicios. Correcto, tengo 100.000, dije yo, 1.000.000 de soles. De ese millón yo digo el 10%. Así, 10%, ese es el porcentaje. Entonces, 10% significa 100.000. Entonces, como yo ya le estoy poniendo un valor a mis zapatos, puede ser que el calzado esté, no sé, pues 10.000. Entonces, si es 10.000, quiere decir que es menor a 100.000. Si es menor a 100.000, que es el 10% de lo que suma el PAC, el Plan Anual de Contratación, entonces es baja cuantía. Si pasa ese 10%, es decir, 100.000, es alta cuantía. Primer punto. Segundo punto, los riesgos.
tengo que evaluar los riesgos que pudieran surgir para la contratación, ojo, del bien. ¿Qué riesgo puede surgir? Que de repente estos zapatos no existan en el mercado o que pueden generar obsolescencia o que los postores no quieran vender en un tiempo porque son zapatos de verano, ¿ven? Y estamos en invierno, el modelo, en fin, el cuero ya no, pues ya no hay mucho cuero, el insumo, etcétera. Riesgos un montón. Evaluando muchas cosas, quizás por el antecedente, qué problema tuve el año pasado, ¿ok? ¿Qué problema pude haber tenido un contrato de los últimos 4 años diciendo, oye, ¿sabes qué? Esto, realmente tengo o no tengo este problema. Entonces, eso me va a llevar a ver un riesgo. Y eso ya la entidad, la DEC puede determinar alto riesgo o bajo riesgo. Luego les voy a compartir a ustedes un cuadro entre la segmentación y la interacción de mercado para que vean más o menos los riesgos que se llevan a efectuar. ¿Ok? Entonces, sobre eso es que se origina la estrategia de la contratación y esa información se le manda al usuario. ¿Por qué? Porque el usuario va a considerar, pues, esa alta cuantía o ese riesgo para poder elaborar su requerimiento. ¿Ok? Para elaborar su requerimiento. Esa elaboración del requerimiento le va a permitir, pues, justamente tramitarlo recién y a someterlo a la interacción de mercado. Es decir, la segmentación te va a determinar también qué tipo de interacción de mercado vas a realizar. ¿Correcto? Muy bien. César, ¿todo bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaración? No lo puedo tomar rápido. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Otras inquietudes, preguntas que tuviera? Muy bien. Entramos entonces a la fase de selección. Como hemos dicho, la fase de actuaciones preparatorias las hemos cerrado con eh, lo que es la elaboración de las bases. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a ver aquí en esta fase de selección? En esta fase de selección vamos a identificar los procedimientos de selección competitivos, ¿correcto? Los procedimientos de selección no competitivos, me faltó poner acá las modalidades diferenciadas de la adquisición y por último la modalidad de la contratación pública eficiente. Ojo, estas modalidades de la contratación pública eficiente no son procedimientos de selección, hay que tenerlo en cuenta. Acá falta las modalidades, como le digo, diferenciadas. Y vamos luego a identificarlo. ¿Correcto? Entonces, el tema que nos trae en esta fase de selección es identificar los procedimientos de selección que son competitivos y que son no competitivos. ¿Ok? La palabra competitivo, ya ustedes saben que la relacionamos con la competencia, ¿no? Es competencia y los no competitivos porque no hay competencia. Claro, uno puede decir, pero una contratación pública tiene competencia. Claro que tiene competencia, porque compite la oferta para decidir determinar cuál es la mejor oferta. ¿Ok? Entonces, esto nos genera pues esta situación. ¿Ok? Esto nos genera esta situación. Muy bien. Ahora bien, desde ya me voy adelantando, es que esto podamos identificar eh, esto, un cuadro, y lo mantengo como tal, porque son los autores del OSE, respecto a que se determine
los tipos de procedimientos de selección y los montos que van un poco determinando cuáles son. Ese es un primer cuadro, ojo, porque hay un segundo cuadro, quizás un poco más completo con las modalidades, ¿no? Y en realidad, si ustedes ven al lado izquierdo, vamos a ver todas las modalidades por las cuales se puede efectuar una contratación pública. Es decir, hay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 modalidades, 30 formas para efectuar una contratación pública. Por eso le digo, y ojo, esto de aquí se determina dónde, en la estrategia de contratación, porque muchas van a poder dar la opción con varios, el objeto, pero el objeto va a dar posibilidad a elegir muchos tipos de procedimientos en sus modalidades, pero la estrategia de contratación te va a permitir solamente efectuar uno, ¿no? Solamente efectuar uno. Entonces, esto, eh, esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, digamos que ayuda muchísimo a que se pueda tener en cuenta, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo a conocer. Son 30, ¿correcto? Y esto es lo que vamos a ver. A ver, vamos viendo lo primero que son los procedimientos competitivos, ¿ok? En los procedimientos competitivos vamos a identificar, como lo expliqué en la primera sesión, recordarán, cuando decía pues en esa clase de educación cívica y reconocía, miren, la Carta Magna reconoce la licitación pública y el concurso público. Es que ese es el punto de partida. El punto de partida nos lleva a decir, oye, mira, la licitación pública y el concurso público son los primeros procedimientos competitivos. Luego vamos a ver que tienen modalidades abreviadas. Va a haber una licitación pública abreviada y un concurso público abreviado. ¿Ok? Y luego de lo cual van a haber modalidades diferenciadas. Pero todo va a partir de una licitación pública y un concurso público. Entonces, ahí como que el legislador es consecuente justamente dentro de lo correcto a lo que parte de la Constitución Política del Perú, ¿no? A lo que parte de ella. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Bien. En las modalidades diferenciadas, vamos a ver en las dos primeras, por ejemplo, dos procedimientos de selección, porque siguen siendo procedimientos de selección que ya han venido de la normativa anterior, ¿no? La subasta inversa electrónica y la comparación de precios. ¿Ok? Y la comparación de precios. Luego, pues, se ha implementado la compra pública de innovación, la compra pública precomercial, la Asociación para la Innovación y el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Muy importante tomarlo en cuenta. Y además, creo que les va a ayudar muchísimo aquí. Les traigo también los procedimientos de selección competitivos, ¿verdad? Que les facilite con esta imagen, ojo aquí, quiero que les facilite que puedan identificar el objeto de la contratación, ¿no? Se puede identificar el objeto de la contratación y a su vez puedan identificar la modalidad. ¿Ok? Entonces, eso va a permitir que justamente podamos, por ejemplo, a ver, veamos, eh, nos preguntemos, quiero contratar bienes. Ok, quieres contratar bienes. Y ojo, esta pregunta me la voy a hacer en la estrategia de contratación. Estoy hablando en primera persona, entidad contratante. Entonces, yo estoy en la estrategia de contratación, que estoy en las actuaciones preparatorias, me hago la pregunta, ¿quiero contratar bienes? Correcto, quieres contratar bienes.
Para contratar bienes, puedes recurrir a una licitación pública abreviada, puedes concurrir a la misma licitación pública, puedes concurrir a una licitación pública especializada, puedes concurrir a una licitación pública con diálogo competitivo, ¿no? Es una modalidad, o puedes efectuar una comparación de precios. ¿Ok? Bien. Es decir, puedes utilizar 5 formas para contratar bienes. ¿Ok? 5 formas. Ojo, estamos hablando de los procedimientos de selección competitivos. Todavía no entramos a la modalidad diferenciada. ¿Ok? Muy bien. Me hago la otra pregunta. Quiero contratar servicios. Entonces ahí pudiera asumir, ya, ok, puedo contratar mediante un concurso público general o puede ser mediante un concurso público abreviado o puede ser mediante un concurso por una comparación de precios. Punto. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Igual, tengo una licitación pública y quiero contratar obras. Ok, hazlo por una licitación pública. Entonces, la licitación pública te va a efectuar mediante diálogo competitivo, una licitación pública abreviada, puede ser una licitación pública general, ¿no? Una licitación pública con precalificación, ojo, y una licitación pública con negociación, ¿no? Bien. Pero quiero contratar obras y aquello que esté vinculado que se puede efectuar mediante un concurso público, correcto. Consultorías para obras. Tengo un concurso público con precalificación, un concurso público con diálogo competitivo, un concurso público para contratar expertos, un concurso público para contratar proyectos arquitectónicos. ¿Ok? Lo puedo hacer a través de un concurso público. ¿Y cuáles son los procesos especiales? Bueno, puedes recurrir a compra pública precomercial, asociación para la innovación, la subasta inversa electrónica y la licitación especial para los mecanismos diferenciados de adquisición. Miren, si yo voy acá, por ejemplo, acá, a lo que sería, ¿dónde estamos? Una licitación pública con mecanismo diferenciado de adquisición es de 42.800 para arriba. Solamente bienes. Ojo, solamente se van a poder contratar bienes, no obras. ¿Ok? Otro acá que vemos, una compra pública precomercial. Puedes contratar bienes, puedes contratar servicios. Ojo, no obras. La asociación para la innovación puede ser a través de bienes, a través de servicios en general y a través de obras. ¿Ok? Miren qué importante es. Es bien importante esto porque nos va a ayudar mucho a la estrategia de contratación. ¿Ok? Nos va a ayudar muchísimo a la estrategia de contratación. ¿Ok? Bien, entonces, importantísimo considerar esta información porque finalmente va a ayudar. ¿Ok? Finalmente va a ayudar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Correcto. Entonces les ayuda esta información para que pudieran considerarla, ojo, esto es muy importante, pudieran considerarla eh, respecto al objeto de la convocatoria y al procedimiento de selección que se quiera. ¿Ok? Muy bien. Lo que sigue es ahora ya entrar a un procedimiento de selección, ¿no?
importante para Él poder no me va a conocer entender ahorita, pero ya cuáles cuando son las venga lo etapas. diré. ¿Ok? Hola, Franklin. Buenas noches, Franklin. Ahora presencia. Gracias, señores. Cuiden sus audios, por favor. Muchas gracias. Bien. Eh, ok. Lo que tenemos a la vista es en general, es decir, lo primero que nos trae es que ustedes puedan identificar todo lo que se podría dar. De hecho, que la singularidad va a ser dependiendo de la modalidad del procedimiento de selección, ¿no? Dependiendo de la modalidad, hay que cuidar muchísimo. Entonces, he ahí justamente que en primera instancia nosotros tenemos la fotografía eh, de justamente de todo lo que corresponde a lo que es esto, las actividades de lo que es un procedimiento de selección. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a poder tener claro que finalmente todos estos tiempos, ojo, nos va a llevar pues a tener una planificación, una programación. ¿Ok? Pero vuelvo a decir, todas esas actividades dependerán de lo que es la modalidad del procedimiento de selección que ya los hemos visto, que están acá. ¿Ok? Que están acá en resumen por último. ¿Ok? Muy bien. Entonces, he aquí, vamos a conversar sobre estas etapas, estas actividades ya del procedimiento de selección. ¿Ok? Vamos a conversarlas como tal. Muy bien. Entremos. El cronograma, que ya va a tener las etapas y va a tener algunos plazos, va a ser muy importante. Y uno dirá, pero ¿por qué es importante saber que son 22 días hábiles? Porque dado que la normativa o el marco legal que regula la fase de selección, los aspectos legales, determinan plazos máximos y mínimos que se deben considerar. Y esta información, más allá de la que pueda ser útil para conducir el procedimiento de selección, va a permitir a la entidad pública, a través de la ADEC, hacer una óptima planificación, planeamiento, programación, una proyección de cuándo se puede atender la necesidad. Y uno dirá, ¿pero por qué? Porque son plazos fijados y quizás con algunos márgenes de error, vamos a llamarle, pudiera determinarse y considerarse para que así ayude a una correcta planificación. Y esta información que además va a ser compartida con el área usuaria, porque el área usuaria debe saber, tengo esta necesidad, ¿cuándo puedo atenderla? Entonces se proyectan como tal, ¿ok? Y se proyectan porque nos lleva a que se pueda cumplir como, ¿ok? Y además se pueda desde mucho antes tener la posibilidad de poder eh, generar justamente que se considere su atención. O sea, es decir, si yo sé que en una licitación pública tengo que considerar 22 días hábiles, desde la convocatoria hasta la presentación de ofertas, sabemos que 22 días hábiles, ¿qué constituye? Alguien que me diga, ¿qué, cuál, en el calendario, ¿cuánto significa 22 días hábiles? A ver, alguien que me diga, en el calendario, ¿cuánto equivale 22 días hábiles? Un mes, ¿Nadie? Perdóname. cerca de un mes, ¿no? Casi 30 días.
Efectivamente, un mes. Entonces yo diría, solo desde que convoco hasta que van a presentar ofertas, es un mes. Y ojo, ese mes puede ser más. ¿Por qué? Porque de repente la absolución de consulta fue extensa. De repente eh, me cuestionaron las bases. El OCE tiene que pronunciarse por lo menos 2 semanas más. Entonces, hasta ahí ya se va prorrogando. Y ojo, solo hasta la presentación de ofertas. Luego vendría lo que es la evaluación, la calificación, y esto se extiende mucho más. Luego viene el otorgamiento, luego viene el consentimiento, luego viene la firma del contrato. Es decir, en una licitación pública, señores, por lo menos estamos para conversar de no menos de 3 meses, calendario. Más allá de que los plazos, y esto, ojo, oído acá, como regla, podemos determinar que esto, eh, como regla, por lo menos son como 3 meses. Como regla son en días hábiles, es decir, no se contabilizan sábado ni domingo, ni feriados no laborables. Entonces, estamos hablando de por lo menos 3 meses. 3 meses solamente para la selección, solo para la selección, o vamos a decirlo, solamente para seleccionar, nada más. ¿Ok? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Muy importante tomarlo en cuenta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como vuelvo a repetir, las actividades con los plazos correspondientes nos van a llevar a poder determinar una proyección, una planificación, una programación, ¿no? Que es muy importante. ¿Ok? Que es muy importante. Muy bien. Eso quizás en la fotografía que tenemos a la vista en la primera parte. En la segunda, que es lo mismo, sin embargo, en la segunda se está considerando lo que es una figura de el anuncio de la convocatoria futura, de la contratación futura. ¿Ok? Este anuncio, ojo aquí, es muy importante tomarlo en cuenta porque esto, si se decide, ojo, si se decide realizarlo, va a permitir que se reduzcan plazos. Claro, computados en días calendarios, que es la excepción, pero se reducen plazos. ¿Ok? Pero claro, uno diría, entonces, profesor, vamos a optar mucho por el anuncio. Claro, es una posibilidad, pero para hacer el anuncio de la convocatoria futura, este tiene que ser 40 días calendarios anteriores a la fecha de la convocatoria. O sea, que es casi lo mismo que los 22 días hábiles, incluso hasta más. Entonces, digamos que hay que cuidar mucho. Que hay que cuidar mucho. Bien, esto, esto pues conlleva de que tengamos muy en cuenta los plazos que conllevan la realización de un procedimiento de selección. ¿Ok? Bien, entonces, por ese lado es importante. Ahora, ojo aquí, no es que en cualquier procedimiento de selección se efectúe el anuncio de convocatoria futura. No. Si ustedes tienen al lado derecho, lo tienen claro cuándo se pueda aplicar. ¿Ok? Cuándo se puede aplicar. Ya dando algún alcance sobre este anuncio de contratación futura, es anuncio, es un aviso. ¿Ok? Y ese aviso se va a dar siempre en forma digital, ¿no? La Pladicop es aquí donde surge, o también en la sede digital que tiene en la convocatoria que se debe efectuar en el portal de la entidad, ¿ok? Pero la Pladicop es el sitio oficial de todas las convocatorias, ¿ok? De todas las convocatorias.
Muy bien. Entonces, tenemos en cuenta este anuncio y la misma normativa establece la información que debe ir en el anuncio, ¿no? Los datos de la entidad contratante, la descripción preliminar del requerimiento, el alcance, el plazo de entrega de los bienes o plazo total de la ejecución del servicio, la cantidad aproximada de bienes adquiridos, ¿no? El tipo de procedimiento de selección y la fecha aproximada de convocatoria del procedimiento de selección. Ahora, ¿cuándo beneficiaría esto? Bueno, beneficiaría en la medida de que se vaya haciendo la integración de mercado. Punto. Aunque la información finalmente va a ser obtenida de la interacción, pero decimos que es muy útil. En realidad es muy, muy útil. ¿Ok? Entonces es muy importante tomarla en cuenta, ¿no? Recuerden, voy a retroceder un ratito, acá está, que cuando hay ese anuncio son 40 días y se puede reducir entre la convocatoria y la presentación de ofertas 10 días calendar. ¿Ok? 10 días. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Bien. Vamos a hablar ya de cada actividad, de cada etapa de los procedimientos de selección. Bueno, la convocatoria, que es la primera, es la que marca el inicio del procedimiento de selección. Muy importante porque además te marca que es la normativa tal que se va a aplicar, ¿no? Si hubiera algún cambio, es esa normativa. Incluso en las modificaciones, es esa la versión actual que se aplica, no la modificación. Me refiero si se da más adelante la modificación. Es decir, nace con esas reglas y con esas reglas, como podemos decir, muere. ¿Ok? Ahora bien, quiero hacer la convocatoria. Entonces tengo que tener el expediente de contratación aprobado y también las bases del procedimiento de selección elaboradas. Aquí hay un aspecto muy importante que contemplar. La normativa de ahora no describe esto que se tengan que aprobar bases. ¿Ok? No describe que se tengan que aprobar bases. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos que considerar este punto muy importante. Ahora, pueden utilizarse otros medios aparte de la Planicot para poder efectuar la convocatoria, sí, pero la Planicot es el sitio oficial, eso lo sabemos. ¿Ok? ¿Qué debe tener la convocatoria? ¿Qué debe tener la convocatoria? La convocatoria debe tener la identificación de la entidad contratante, que se identifique el procedimiento de selección o su objeto, el cronograma del procedimiento de selección, la indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentran encubiertos el procedimiento de selección y las bases del procedimiento de selección. Ojo aquí, esto, claro, si bien es a partir de la legislación, sabemos muy bien que en la parte operativa nos vamos a encontrar con todo aquello que va a exigirse dentro del registro. Entonces, hay que tener bien organizado el expediente de contratación y ahora en medios electrónicos, en digitales, porque es lo que se registra a través de la Planicot. ¿Ok? Es lo que se registra a través de la Planicot. ¿Puede variarse los plazos del cronograma de procedimiento de selección? Sí, a través de una prórroga o postergación de las etapas, ¿no? Que se registran en la Planicot. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, recuerden que la convocatoria es la que lleva justamente a que se inicie el procedimiento de selección y marque lo que es la normativa aplicable.
Bien. La etapa que sigue, siempre al día siguiente hábil, para aplicar, para explicar en realidad, es el registro de participantes. Su mismo nombre lo dice, registro de participantes. En primer lugar es electrónico y es gratuito, así de simple. Obviamente el proveedor de bienes, servicios u obras que tiene el interés de participar en el procedimiento de selección, se registra a través de la plataforma. Para eso, obviamente, y el acceso es el que tiene RNP. Ustedes saben que cuando se va a tramitar un RNP, el RNP, el Registro Nacional de Proveedores, se da la posibilidad de contar con un usuario y una clave, que es con lo que finalmente va a ingresar y va a tener el acceso. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a que se pueda, pues, justamente considerar. ¿Ok? Considerar. Muy bien. Efectuado el registro, ojo, entonces le da derecho de participar, efectuar consultas o formular observación. Ahora bien, este registro de participantes puede estar condicionado por parte del procedimiento de selección, es decir, la entidad, a que pueda ser a través de una lista abierta, es decir, se va a permitir que cualquier proveedor pueda registrarse, es decir, cualquier interesado, no hay limitaciones, no hay restricciones, o puede ser una lista cerrada. Pero en la lista abierta, ojo, vamos a tener una posibilidad de que pudiera también ser con invitación. Y aquí, por ejemplo, tengo una posición crítica. ¿Cuál? En la medida de que eh, se genere que además de permitir la participación de todos los proveedores y otros proveedores, podamos invitar a uno, ¿ok? A determinados proveedores a que se registren. Ojo, lo que se invita es a que se registren. Entonces, he ahí la posibilidad de poder tener una lista abierta con invitación. Claro, mi crítica, ¿a dónde iba? Lo que pasa es que estamos regidos bajo el principio de trato justo e igualitario. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda ese principio? ¿No? Esto es lo que me estoy preguntando, ¿dónde queda el principio del trato justo e igualitario? Y ahí es donde justamente se debe cuidar, que es solamente para temas de esto, de registro. ¿Ok? Muy bien. El otro aspecto es la lista cerrada. Ya en la lista cerrada, solamente se van a poder invitar proveedores, ojo, que la entidad contratante determine. ¿Ok? Esto, por ejemplo, la comparación de precios. Esto, por ejemplo, la licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición. ¿No? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Muy, muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, ojo, que este recién es el registro de participantes. ¿Y hasta cuándo va a ser el registro de participantes? Hasta un día antes de la presentación de oferta. ¿No? Vuelvo a decirlo, hasta un día antes de la presentación de oferta. Importante, ¿no? Importante tomarlo en cuenta porque esto son los plazos legales y hay que considerarlo, ¿no? Ahora, ojo, en lo que corresponde a lo que es eh, el momento en que se registre es el momento en que se, vamos a decirlo así, se allana, se sujeta, se somete a lo que está actuado. Por ejemplo, ¿qué pasa si se llega a registrar después de las bases integradas? Ya no va a poder hacer ninguna consulta, ninguna observación, porque ya pasó el plazo y concluyó para ese momento. Entonces,
Se tiene que diferenciar ahí y tener en cuenta que el participante solamente se registra y al momento de ello se incorpora el procedimiento de selección en el estado en que está. ¿Ok? En el estado en que está. Muy bien. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Bien, vamos a ver. Esto, no sé si acá creo que sí, acá hay unos aspectos mucho más extensos por ver. ¿Y les parece mejor si hacemos el break, por favor? ¿Sí? Hacemos el break mejor y esto vamos a regresar pues en unos minutos. ¿Sí? ¿Les parece 9:08, 9:09? ¿Ya? Por favor. Sí, para aquellos que quieran usar los servicios, en fin, para hacer la pausa correspondiente. Bien, entonces retornamos 9:09 tengo aquí. Ya, correcto. Ya para continuar y no paralizar. Gracias.
Bien, señores, vamos a continuar. Por favor, me confirman el video, el audio, la imagen. Hola, Está correcto, profesor. gracias, señor Bautista, muchas gracias. Bien, entonces hemos empezado a poder conversar, a que puedan ustedes identificar las actividades, las fases, las etapas del procedimiento de selección, que no están muy distantes a las que ya han estado reguladas en la normativa derogada. Hago referencia siempre porque obviamente algunos que ya han conocido la normativa anterior puedan tomar conocimiento, ¿no? A los que quizás que recién están entrando a estos temas, bueno, se les está aplicando del mismo modo, pero me ayuda un poco a que puedan comprenderlo, ¿no? Entonces, hemos comenzado con una convocatoria, tenemos el registro de participantes y hemos dicho lista abierta, lista cerrada, en la lista abierta con invitación, y luego de lo cual, sigue pues también la etapa de formulación de consultas y observaciones, ¿ok? Y esto significa que el participante, que es el proveedor que se ha registrado como tal, pueda solicitar alcances, absolución de inquietudes, de información, por ejemplo, no sé, pues un color, una medida, una dirección, una condición que no se haya establecido en el requerimiento. ¿Ok? Esto además se puede tomar como que esto pudiera pues llegarse a lo que es absolver las mismas consultas. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, el otro aspecto son observaciones. Y las observaciones configuran cuestionamiento. Es decir, oye, tengo un aspecto legal que dice esto, pero tú no lo estás cumpliendo. Obviamente que esté relacionado al objeto de la contratación. Entonces, son situaciones contrarias a la normativa. Y es ahí donde el proveedor participante puede efectuar o formular una observación. ¿Ok? Eh, Esto nos va a ayudar, más allá de los plazos que se puedan establecer, a que a su vez el evaluador pueda elaborar el pliego de absolución de consultas y observaciones. ¿Ok? Ojo, esto es muy importante porque lo que genera es que esto se pueda, pues, de alguna manera eh, absolver esas consultas y esas observaciones. En cuanto a las observaciones, estas se pueden acoger como no acoger, porque no necesariamente lo que plantee o lo que manifieste el proveedor participante pudiera tener la razón, ¿no? Pero si, obviamente, como digo, la observación fuera sustentada y todo, entonces se puede acoger parcialmente, acoger parcialmente o no se acoge, ¿ok? O no se acoge. Entonces, este pliego es el que se registra y lo que sigue es que eh, pudiera estar disconforme el proveedor participante y pudiera cuestionar las bases. Esto significa que solicite la elevación, se solicite la elevación de los cuestionamientos sobre las bases ante el OSE, ¿no? ¿Para qué? Para que el OSE emita en su momento el pronunciamiento, ¿no? Respecto a que pudiera de alguna manera esto generar pues eh, eh, digamos las bases integradas que serían la regla final, ¿correcto? O sea, si se eleva las bases ante el OSE, el OSE, perdón, el OSE es quien se pronuncia y con eso a su vez se genera unas bases integradas. ¿Ok? Esas son unas bases integradas. Muy bien.
Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Muy importante tomarlo en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, señores? ¿Ninguna? Una consulta. Sí, digan. ¿Cuáles de los tipos de los procedimientos de selección ah, van a ser presentadas ante la entidad y cuáles al OS mismo? Cuando dices cuáles tipos, no te entiendo. O sea, ojo que recuerden que les estoy dejando a ustedes en el material algunos gráficos, algunas imágenes que les van a ayudar a ustedes a simplificar todo lo que les vengo explicando. De tal manera que, porque es un grueso, ¿no? Ya hemos identificado cerca de 30 modalidades de las que se pueden elegir para poder efectuar una contratación. Claro, eso dependerá mucho del objeto, el monto, y además se va a determinar en la estrategia. Pero como vuelvo a decir, se está simplificando ahí y esto obviamente dependerá mucho de lo que se plantee en la estrategia de contratación. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, de acuerdo a eso es que se maneja justamente ese tema, ¿no? Bien. ¿Alguna otra inquietud? A lo que se refiere a estrategia de contratación, ¿hay algún modelo? Ah, ya. Lo que pasa es que es una figura nueva. Van a haber unos formatos, todavía no están publicados, pero la norma sí señala unos formatos que se van a utilizar aprobados por la DGA. ¿Ok? Entonces, sobre eso es que se genera que pueda esto utilizarse. Pero si aún así a la fecha se están haciendo, simplemente se está generando mediante informes. Mediante informes. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra inquietud, preguntas? Esto digo porque hay algunas entidades que están haciendo informe y algunas entidades que creo que ya lo tienen o están generando cierto formato. Entonces, ambos son válidos porque en vista de que no, el OS hasta ahora no lo publica, ¿no? Entonces, por eso yo preguntaba, ¿no? Entonces, ambos son válidos porque algunos, como vuelvo a repetir, están haciendo o están presentando o están haciendo, elaborando informe, mientras otros están optando por hacer como un formato, ¿no? Eso es cierto. Lo que pasa es que ante una coyuntura en las cuales no tenemos todavía totalmente todas las herramientas y los elementos que la misma normativa regula, esto se está entendiendo como progresivo. Y esto progresivo lleva a que esto, en la medida que se implemente, recién será obligatorio. Mientras tanto, no. Pero eso tampoco no podría llevar a que no se aplique la norma. Entonces, se están haciendo los ajustes, las entidades asumen esos ajustes, ¿no? Por eso es que se lleva ese tema. Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, como comentaba, de que hay que cuidar mucho este tema de que si efectivamente la norma puede regular algunos aspectos, pero todavía no están siendo aplicados en la medida de que todavía no tenemos todas las herramientas, ¿no? Como estoy comentando en los formatos de estrategia de la contratación, que no contamos todavía con las herramientas. Entonces, obviamente, eso nos lleva a que no se aplique como tal. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces continuamos. Ya hemos visto la convocatoria, hemos visto el registro de participantes, hemos visto dentro del marco de los cuestionamientos de las bases, hemos visto lo que se refiere a la regulación de las consultas y de las observaciones.
¿no? Esto es muy importante, tomarlo en cuenta. Ahora, eh, siempre nos hemos preguntado cuando alguna consulta o alguna observación impacta en el requerimiento, ¿no? Y ahí es donde justamente nos encontramos de que siempre lo tenemos que asociar o referir con el área usuaria. Aquí no va a haber la excepción, ¿ok? Aquí no va a haber la excepción. ¿Por qué? Porque de todas maneras se va a pedir al área usuaria su no objeción, es decir, que no objete aquello que se adecue o que esté dentro de lo que haya sido la consulta de observación respecto a la no objeción, ¿no? Que esté de acuerdo, ¿ok? Que esté de acuerdo. Ahora bien, aquí sí hay una novedad que a mí me parece muy bien y es un cambio, ¿no? Porque la idea es que en algunos procedimientos de selección, donde no hayan consultas ni observaciones, se pueda modificar el cronograma de las demás etapas del procedimiento de selección y haber integrado las bases al día de concluido dicho plazo. Esto lleva a que surge la figura de miren, adelantar los plazos. Entonces, este es muy importante. Se adelantan los plazos y es muy, muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, hasta ahí, bueno, salvo que haya una elevación de cuestionamientos, ¿no? Eso está regulado por el TUPA, no hay problema. Tendríamos pues de alguna manera, ya cerrado todo el tema hasta la presentación de las ofertas técnicas y económicas. Obviamente en una licitación pública, esto, se tienen 7 días hábiles, ojo, de la integración de bases o del pronunciamiento con la integración definitiva de las bases por parte del OSCE y 3 días hábiles en los abreviados para poder presentar las ofertas técnicas. ¿Ok? Desde la integración hasta las ofertas técnicas, 7 días hábiles en la licitación pública, digamos como tal, y 3 días hábiles en las abreviadas. ¿Ok? O sea, se mantiene el mismo plazo. Ahora bien, cuando no se contempló la etapa de consultas y observaciones, se realiza en un plazo no menor de 6 días. ¿Ok? Que es desde la convocatoria, salvo el caso de la comparación de precios, en cuyo caso se puede establecer un plazo no menor de 3 días hábiles desde la convocatoria. ¿Ok? Es decir, cuando no hay etapa de consulta de observaciones, 6 días hábiles y en comparación de precios, un plazo no menor de 3 días hábiles de la convocatoria. ¿Ok? Rápido, en realidad. Tendría que darse rápido. Sobre las ofertas técnicas. Sobre las ofertas técnicas, bueno, en realidad las ofertas técnicas, esto, eh, están sujetas a un contenido que la misma norma regula, es cierto, que la misma norma regula, y que obviamente debe considerar porque digamos que, por ejemplo, se tiene que considerar la acreditación de la representación de quien la suscribe, el pacto de integridad, declaración jurada, proceso de consentimiento. O sea, es un contenido mínimo legal, ¿ok? Y obviamente esto va a estar descrito en las bases estándar. Esto va a estar descrito en las bases estándar, ¿ok? Entonces nos va a llevar pues justamente a todos estos temas que van a permitir que se presente una oferta con un contenido mínimo, ¿ok? Un contenido mínimo legal. Eh, ya en la oferta económica es la forma en que se van a poder presentar tanto la oferta económica como sus subtotales. ¿Ok? Esto,
esto origina que sea en 2 decimales y cuando los valores puedan ser desagregados, sea en más de 2 decimales. ¿Ok? En más de 2 decimales. Debe quedar claro que las ofertas económicas, incluye todo, absolutamente todo lo que el contratista considere para la prestación, ¿no? Para ofertar la prestación. O sea, el contratista no puede asumir en la ejecución algo que, no puede asumir que no podrá hacer algo que no ha ofertado. No, eso está claro. Eso está recontra claro. ¿Por qué? Porque lo que se tiene es que se puede de alguna manera considerar por parte del contratista todo aquello que esto incluye en la prestación. ¿Ok? Todo aquello que incluya en la prestación. Entonces, hay que cuidar muchísimo ese tema. Hay que cuidar muchísimo ese tema. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, aclaraciones. ¿Una? Bien. Ok, seguimos entonces. Esa oferta, además, cuando se presenta, está sujeta a una evaluación. O sea, se tiene que evaluar la oferta. ¿Ok? Esto nos lleva a que hayan dos tipos de evaluación. Las conocidas sin precalificación y las con precalificación. Ahora bien, para ya asociar un poco la idea y ir conociendo con precalificación son las obras. ¿Ok? Con precalificación son las obras que ya en su momento han existido, no es de ahora, ya en su momento han existido. Entonces, esto no es una novedad, pero sí aclarar acá que esto ya se fijan estos dos tipos. ¿Ok? Obviamente en cada uno hay en cada una hay etapas, hay actividades, ¿no? Que se toman en cuenta. ¿Ok? Bien, entonces esto es muy importante ahí. Muy bien. Vamos viéndolo, ojo, que siempre vamos a tener, por ejemplo, en una fase la evaluación sin precalificación y en más de una fase en la evaluación con precalificación, ¿no? Tanto así que en la precalificación ya ahondando, sabemos que hay una fase inicial y una fase de precalificación, como su mismo nombre lo lleva, ¿no? Precalificación. Entonces, esto genera pues que se tenga en cuenta esto, estas actividades, ¿sí? Estas actividades. Muy bien. Y ya entrando para ello, dentro de la oferta, lo que se va a resaltar aquí es que se va a verificar, y esto también hay que aclarar, hay que precisar. Se tiene que verificar los requisitos de calificación. Ojo, no se van a evaluar, se van a verificar el cumplimiento, porque los requisitos de calificación no se evalúan, se verifican, ¿ok? De tal modo que esto genera que estos requisitos de calificación, ¿dónde están? Están en los requerimientos, ¿no? Es decir, le corresponde al área usuaria, de tal manera que esto eh, están consignados en el requerimiento, ¿ok? Están consignados en el requerimiento. Entonces, ojo aquí, los requisitos de calificación no se evalúan, se verifica su cumplimiento.
¿Ok? Se verifica su cumplimiento. Luego tenemos ahí, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, la capacidad legal, ¿no? La capacidad legal que voy a dar un ejemplo, vamos a ponerlo así, se requiere la contratación de combustible. El requisito de capacidad legal, ¿cuál es? Que se exija que el proveedor tenga la autorización emitida por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? De tal manera que se verifica que lo tenga, porque si no lo tiene, no va a poder brindar la prestación. O sea, en este caso, no va a poder ofertarlo, digamos. La capacidad técnica y profesional muchas veces tiene que ver con la experiencia y las calificaciones del personal clave, como el equipamiento estratégico. Es decir, por ejemplo, a una empresa de servicio de limpieza que sabe qué actividades va a realizar, se les puede exigir cierto equipamiento estratégico. ¿Ok? Igual, la experiencia del postor, pero ojo, no se habla de la experiencia en la actividad, sino en la especialidad. Y eso es muy complejo, ¿no? Eso es muy complejo. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Es muy importante tomarlo en cuenta. Y también lo que corresponde a los consorcios, porque sabemos muy bien que en el requerimiento se pueden fijar un número máximo de consorciados, se puede también a su vez eh, tener en cuenta un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, ¿no? Entonces, es muy importante. Y por último, la capacidad económica, ¿ok? Que son los antecedentes financieros que se tenga que cumplir. Ojo, esta es una implementación que son importantes tenerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se sustenta? Se va a sustentar con el volumen de ventas, estados financieros, auditados y otros que establezcan las bases estándar, ¿no? En las bases estándar está. ¿Ok? En las bases estándares. ¿Alguna pregunta sobre el requisito de calificación? Bien. Sobre las ofertas técnicas, vamos a dar aspectos generales, vamos a conversar. Y primero nos tenemos que preguntar un poco, yendo en esa metodología que utilizo, me pregunto, ¿cómo son evaluados? ¿Cómo son evaluados? Obviamente, si hablamos de evaluación, hablamos de factores de evaluación. ¿Ok? Y estos factores de evaluación están fijados en las bases integradas. Esto significa que en su momento los evaluadores que elaboraron esas bases hayan considerado esos factores de evaluación, además de los que están en la normativa, en las mismas bases estándar. Y ahí van a haber factores de evaluación obligatorios y también facultativos. Por ejemplo, obligatorios podríamos considerar al precio, ¿no? A la oferta económica. Entonces, obviamente es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Y qué te permiten los factores de evaluación? Los factores de evaluación te van a permitir, ojo, la selección de la mejor oferta. Y esto va a la par con el principio de valor por dinero. No es que necesariamente sea el de menor precio. No. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y ojo, ¿qué incluyen las bases estándar? Justamente comentaba, ¿no? Los factores obligatorios y los facultativos. ¿Ok? Y también ya en la evaluación de las mismas ofertas va a contener los ponderados, que son a partir de la información del marco legal. ¿Ok? Ahora, las ofertas económicas. ¿Cómo se evalúan a partir de los tipos de ofertas de evaluación? ¿Ok? En primer lugar, tenemos simultánea a la evaluación técnica. ¿Ok? Simultánea. Esto significa que
la oferta económica es un factor de evaluación, ¿no? Dentro de los cuales, cuando uno abre la oferta, ve todo, ¿ok? Ve todo. Entonces, esto nos lleva a que esto se pueda, pues, de alguna manera, tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta cuando lo hemos tenido usualmente, ¿no? Lo que hemos venido recogiendo hasta la fecha, ¿ok? Entonces, aquí consideramos cuando es simultáneo, ¿ok? Cuando es simultáneo. Ahora, posterior, ojo, es cuando se tiene que superar la evaluación técnica para ir a la económica, ¿no? Aquí es lo que usualmente, no sé si ustedes recordarán, los temas de consultorías, en donde primero se tiene que superar la técnica para poder luego pasar a la económica. Entonces es, digamos, similar, ¿no? Y con lances es como lo que sucede en la subasta inversa electrónica, ¿no? Que se va generando los lances para mejorar la oferta, ¿no? Hasta obtener el precio más, el de menor precio, el de menor precio. ¿Ok? Muy bien. Entonces es muy importante conversarlo como tal. Ahora bien, ya teniendo los tipos de la evaluación, vamos considerando, por ejemplo, la determinación del puntaje total. Sabemos que la evaluación simultánea, como hemos dicho en una sola, es que se suman los puntajes asignados por el factor de evaluación. Y aquí, por ejemplo, en la oferta económica no puede superar los 40 puntos. O sea, si le ponemos 40, ojo, la diferencia se obtiene los demás factores de evaluación y se suma. ¿Ok? Y sale 100 puntos. Por eso es que en simultáneo, en uno. Ahora, cuando es posterior, ahí sí van a haber ponderados, porque primero va a tener una evaluación de la oferta técnica y luego de una oferta económica. ¿Ok? Y luego de la oferta económica. Entonces, esto nos genera que podamos, pues, tener en cuenta, ojo, que en la evaluación posterior a la evaluación técnica, primero se haga una evaluación técnica con un ponderado, que ese ponderado sumado al ponderado de la económica va a sumar una unidad. ¿Ok? Va a sumar una unidad. Entonces, lo que va a equivaler a 100 puntos. Y bueno, al final se va a determinar el puntaje total que esto va a permitir obtener el resultado. ¿Ok? Va a permitir obtener el resultado. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta? Un poco tediosa en realidad la evaluación, pero son los aspectos generales. O sea, al final, digamos que ya en la práctica, cuando uno esté, ya va a considerarlo como tal, ¿no? Doctor, por el chat le están realizando una pregunta, por favor, para que lo pueda Perdóname, explicar. discúlpame, no oscilaba, qué raro. A ver, un ejemplo de principio de valor por dinero. Ah, ya. Lo que pasa es que no es tanto un ejemplo del principio de valor por dinero, sino es propiamente el concepto que se maneja por valor por dinero. Entendamos, valor por dinero es, tú tienes dinero y no porque gaste menos piensas que estás haciendo más, o no porque compres lo más barato por el menor precio sea lo mejor. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que justamente se está instituyendo para la contratación pública actualmente. Significa de que, oye, tú más bien por valor por dinero, tu dinero va a valer más si lo inviertes mejor. Si tú inviertes mejor tu dinero, va a valer más que pensar que compré algo más barato, contraté algo más barato. ¿Y qué es invertir mejor? Dar priorización
a lo que realmente se necesita. ¿Ok? Y tener ahí sí, bajo la eficiencia, bajo la eficacia, bajo la economía, eh, la atención de la necesidad. ¿Ok? La atención de la necesidad. Eso es, o sea, más que un ejemplo como tal de principio de valor por dinero es conceptualizarlo. Ahora, bajo ese concepto podríamos dar ahí sí ejemplos de cómo entidades públicas han podido atender priorización. Por ejemplo, se me ocurre pues esto, no sé, pues con pocos ingresos, cómo se hizo notar las municipalidades. ¿Cómo creemos que las municipalidades tengan notoriedad cuando muchas veces sus ingresos son pocos? Es decir, tienen un alto índice de morosidad, no recaudan. Pero ahí se hace gestión, ¿por qué? Porque obviamente se toman decisiones adecuadas respecto a la priorización de esas necesidades. ¿Ok? Es decir, atiendo esto más prioritario que otro porque es mucho más importante. ¿Ok? Es porque es mucho más importante. Muy bien. ¿Todo bien, César? ¿Cualquier pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Inquietudes? ¿Alcances? Vamos, chicos. ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Bien. Continuamos entonces. Y bueno, hemos visto ciertos otros aspectos que también se han incorporado a esta nueva normativa, que vendría a ser la negociación y el diálogo competitivo. Ojo, en ambos casos se van a dar cuando se tenga la precalificación. Y como hemos dicho, la precalificación para obras. ¿Ok? Y esto es muy claro. Por ejemplo, cuando se da la negociación, es que se puedan efectuar consultas y también sugerir modificaciones a lo que sería la versión inicial del contrato, a la modalidad de pago o a otras condiciones del contrato. Ojo que no se negocia ni los factores de evaluación ni las condiciones mínimas que se hubieran establecido como no negociables en la base. Es decir, las bases mismas se establecieron que que no son materia de negociación, ciertos aspectos. ¿Ok? Estas negociaciones se pueden dar en rondas sucesivas, puede haber un representante del órgano de control interno, y hay actas que se plasman justamente en la ronda de negociación. ¿Ok? Ahora bien, el diálogo competitivo, este se va a dar individualmente, esto es muy importante, y esto se da justamente cuando debe haber mínimo dos gestores precalificados. ¿Ok? Esto es muy importante porque esta situación, como hemos dicho, se da con cada proveedor, es decir, en forma bilateral, y se debe conservar y reservar la información obtenida. ¿Ok? La información obtenida. Y del mismo modo, se levantan las actas correspondientes. Se levantan las actas correspondientes. Muy bien. Eh, la otra figura subsiste además de la normativa anterior, la subsanación de las ofertas. Tenemos claro que la subsanación de las ofertas es una figura que se da respecto a cuando exista o surja un error material o formal de los documentos presentados. ¿Ok? Esto, lo que debe quedar claro es que no debe alterar el contenido esencial. ¿Ok? No debe alterar el contenido esencial. Y esto porque de alguna manera pueda entenderse que eh, obviamente hubiera una desventaja en el justo trato igualitario. ¿Ok? Y esto sí hay que cuidarlo porque
ya va a permitir, la norma no es muy rigurosa, simplemente permite señalar que que no se genere justamente que podamos solicitar su sanación cuando eso significaría un cambio de alguna información que a su vez le dé ventaja a ese postor, ¿no? Muy bien. Y ya fija algún criterio respecto a que sean subsanables documentos emitidos por entidades públicas o privadas que ejercen una función pública. ¿Ok? Y también como la omisión de la no presentación de documentos, ojo, como Herrera lo pone que, esto lo recoge también, esto ya ha estado, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida en la presentación de ofertas. ¿Ok? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta porque tiene permite la subsanación, pero tiene la condición como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces se mantiene como tal la figura, no se olviden, esperemos de tener las opiniones que den mayor alcance sobre subsanación de oferta. La económica, cuando tiene errores aritméticos, es decir, en la operación por precios unitarios, se corrige simplemente. Por ejemplo, si van a vender muebles y vendo 2 muebles a un precio de cada uno de 100, entonces tengo que multiplicar 2 por 100. Pero resulta que al hacer la operación aritmética pongo 2 por 100, 210, tengo que corregir el resultado. Lo que se corrige es el resultado, es decir, se hace bien la operación aritmética. ¿Ok? Se hace bien la operación aritmética. Muy bien. Ojo, es importante determinar que cuando se efectúa la subsanación, cuando se requiere, la oferta va a continuar vigente para todo su efecto, ¿no? La oferta va a mantenerse vigente para todos los efectos. ¿Ok? Entonces es muy importante tomarla en cuenta. Luego de toda esta evaluación, toda esta calificación, se va a efectuar el otorgamiento de la buena. ¿Ok? El otorgamiento de la buena pro, que es el acto donde se declara al postor ganador del procedimiento de selección, es decir, ganó, y a quien se le va a adjudicar esa buena. ¿Ok? Seguimos en la línea de que es a través de la Pladicop que de alguna manera se tiene al postor ganador de la buena pro, ¿no? Y se registra como tal en la Pladicop. Un minutito para sacar acá esto. Y con ello nos va a permitir justamente que eh, se tenga publicada la información correspondiente. Que se tenga publicada la información correcta. Ahora bien, ¿pueden haber un empate? Sí, puede haber un empate. Ahora, ¿qué criterios se utilizan justamente para el desempate? En primer lugar, considerando el orden de prelación ahí, y si hay un empate es que lo que se va a considerar es primero el mejor puntaje técnico. Ahí, por ejemplo, o sea, no tanto como un ejemplo como tal, gráfico, pero sí una consideración es que se va a considerar primero el puntaje técnico, o sea, no el menor precio, por lo contrario, el puntaje técnico. Y esto ayuda a que pudiera ahí darse cuenta de que lo más importante es la calidad baja. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? En caso de que tengan el mismo puntaje técnico, entonces se va a optar por la pequeña o microempresa que tenga personas con discapacidad. ¿Ok? Y luego de lo cual, si también igual tiene lo mismo, va a haber a la micro o pequeña empresa que se encuentre debidamente acreditado como tal. ¿Ok?
Muy bien. Y si aún así empatara, se dan a sorteo. Ahora, ¿pudiera hacer caso? Sí, pudiera hacer caso. No hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Continuamos. Luego de lo cual, una vez registrados los resultados, se tiene que dar el consentimiento de la buena fe. Nos tenemos que preguntar qué es el consentimiento de la buena fe. Es, digamos, transcurrir un plazo por el cual se reafirme y no se cuestione ese resultado. ¿Ok? Y esto se va a dar siempre y cuando hayan dos o más ofertas. ¿Ok? Son 8 días hábiles cuando corresponde a una licitación o a un concurso público. Y en las modalidades abreviadas son 5 días hábiles. ¿Ok? ¿Qué pasa si se presenta una sola oferta? Es el mismo día de la notificación de su otorgamiento, es que se efectúa el consentimiento. Distinto al registro, porque el registro del consentimiento va a ser al día siguiente de cada plazo. ¿Ok? Al día siguiente de cada plazo es. Una vez consentida la buena pro, obviamente se tiene que trasladar el expediente para las acciones del perfeccionamiento del contrato, pero también para lo que es la conocida verificación posterior a la oferta ganadora. Es decir, se verifica la oferta ganadora, ojo, dentro de los 10 días hábiles posteriores al consentimiento. Y es iniciar, no obtener el resultado. No, simplemente se verifica, ojo, y esto es importante, toda la oferta ganadora. Sobre toda la oferta ganadora debe haber una posición, un pronunciamiento sobre la validez de esos documentos. Muy bien. Ahora, la entidad, cualquier situación que se genere va a tener que informarse obligatoriamente al tribunal de contratación pública. ¿Y esto a qué conlleva? Esto conlleva a que se reconozca que el único ente que puede sancionar a los proveedores es el Tribunal de Contratación Pública. No lo hace la entidad pública, es el Tribunal de Contratación Pública. ¿Qué pasa si un procedimiento de selección queda desierto? Habría que hacer una segunda convocatoria si persistiera la necesidad y esto se haría mediante el procedimiento abreviado. ¿Qué? Mediante el procedimiento abreviado. Esto podría ser cuando no hay ninguna oferta o cuando habiéndola no calificó ninguna. ¿Ok? No calificó ninguna. Entonces, esto significaría que esto se vuelve a hacer, como digo, una nueva convocatoria y se pueda, pues, continuar con el mismo evaluador del procedimiento original. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, luego surge una figura que podría afectar el procedimiento de selección, como es la cancelación. ¿Se puede cancelar un procedimiento de selección? Sí, por razones de fuerza mayor o de caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando en persistencia de dicha necesidad el presupuesto tenga que destinarse a otros propósitos. Ojo aquí, otros propósitos de emergencia declarados expresamente. Hay que leer esto. Es muy importante. Muchas veces solamente llegan hasta el presupuesto. No, es porque están destinados a propósitos de emergencia. ¿No? Es muy distinto. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Y una vez que se cancela, que es antes del otorgamiento de la buena pro, se notifica a los participantes opositores. ¿Ok? Muy bien. Y una vez que se cierra, pues obviamente podemos efectuar las acciones del perfeccionamiento del contrato. ¿Ok? En los cuales hay una obligación por parte de la entidad contratante firmar el contrato, ¿no? Es obligatorio. Ahora, pueden haber razones por las cuales no puede firmar el contrato, sí. Una de ellas porque se recortó el presupuesto. Claro, hay que justificarlo. Otra por norma expresa.
La norma Mulder, recuerdan cuando regulaba la publicidad estatal, también cortó. La desaparición de la necesidad, obviamente. Un evento, por ejemplo. Se cancela el evento y ya no hay necesidad. Y ya para perfeccionar el contrato, acá hay una ventaja, el contratista tiene que asumir todos los requisitos que están fijados ya en las bases estándar. Además, aquellos que se fijan también porque el requerimiento lo está pidiendo. ¿Ok? Entonces, son requisitos que esto, el, el proveedor ya conoce y además de poder evaluar para efectuar una mejor oferta, también los considera. ¿Ok? Muy bien. Ya luego entraríamos a los plazos para el perfeccionamiento del contrato. Diríamos que son casi lo mismo. Aquí solamente hay dos aspectos que contemplar que son diferentes. En primer lugar, si bien iniciamos con 8 días hábiles, esto solamente será para lo que corresponde a aquello que se exige garantía. Y cuando no se exige garantía son 5 días hábiles. Luego de lo cual, también, ahí viene el segundo aspecto, se le está aumentando un día para firmar el contrato. Igual, cuando hubieron observaciones, cuando se tiene ya para firmar el contrato un día, es decir, son 3 días hábiles. Entonces, es un poco como que se ha aumentado ahí los días. Y bueno, son días hábiles. Son los días que se elabora. No se cuentan los días no laborados. ¿Correcto? Entonces, estos son los plazos para el perfeccionamiento del contrato. Luego tenemos que el contrato pudiera ser... Hoy, ¿qué pasó? El contrato no se pudiera perfeccionar. ¿Qué pasó? Ya. El contrato no se pudiera perfeccionar y esto porque quizás la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato, entonces el proveedor le puede exigir dentro de los 5 días hábiles efectuarlo y si no, él pudiera tener la facultad de no firmar el contrato ni recibir la orden de compra de servicio posterior a esa fecha. ¿Ok? Podría, es facultativo. ¿Podría esperar? Sí. Pudieran haber razones. ¿Qué pasa si esto se le imputa al postor? Entonces, esto se puede declarar la pérdida de la buena prueba. ¿Ok? Y así va requiriéndose al que ocupó el segundo lugar. Al que ocupó el segundo lugar. Y, y esto seguirá de manera sucesiva a los que siguieron si es que no firmó el del segundo lugar. ¿Ok? Si no firmó el del segundo lugar, entonces se podría agotar todos los postores. En el caso de la subasta inversa, se irá solamente hasta el tercero, si no, se declara desierto. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, hemos visto la fase de selección, pero además de la firma del contrato, pueden haber otras formas de culminar esa fase. Con la cancelación de la selección, ojo, y cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro cuando le es imputable a la entidad contratante. ¿No? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Del mismo modo, no se perfecciona el contrato, pero ojo, va a culminar cuando no cumple con perfeccionar el contrato dentro del plazo, por la causa imputable al postor, el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, y cuando hay una subasta inversa, el tercer lugar no perfecciona el contrato. ¿Ok? Bien. Y por último, ya para cerrar esta sesión, ojo, tenemos la apelación. ¿No? Vamos a hablarlo así, todavía no está la imagen, pero ya la conservaremos para la próxima. Es que la apelación es el recurso por lo cual se soluciona la controversia presentada en una fase de selección. ¿Ok? Se presenta ante el Tribunal de Contrataciones Públicas cuando es mayor a 50 UITs la cuantía. Y cuando es igual o menor, es de 50 UITs, se presenta ante la entidad contratante. Bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, solo una aclaración quisiera que nos alcancen.
alcances claro. porque hablabas de fiscalización posterior. ¿Eso significa que a todos los procedimientos de selección hay que fiscalizarlo desde ahora o como antes hay que al azar tomarlo a algún procedimiento de selección? Muy buena intervención, señor Bautista, porque bajo vuestra apreciación, más bien tengo que decirles, no confundan fiscalización posterior con verificación. Esta es una verificación documentaria de la oferta ganadora. No le llamemos fiscalización posterior que se utiliza en el procedimiento administrativo general. Esta es verificación de la oferta ganadora. Solo de la oferta ganadora. ¿Ok? Gracias, Marín, por la pregunta. ¿Alguna inquietud más? Correcto. Otro tengo, ¿no? En cuanto a la subasta inversa electrónica, Ujú. cuando queda desierto, la antigua normativa decía, ¿no? De que hay que persistir convocando mediante subasta inversa electrónica. ¿Y con la nueva normativa algo ha cambiado o sigue lo mismo? Sigue lo mismo, pero en la anterior ya se había precisado de que hasta una segunda vez podrías seguir con la subasta inversa y en una tercera podrías hacer la adjudicación simplificada. Ahora, en la segunda te podrías ir directamente a la simplificada si justificabas en Perú compras por qué no podías continuar con la subasta inversa. Pero sí llegó a adecuarse, ojo, sí llegó a modificarse ese aspecto. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, preguntas? Y en el presente, Igual, se mantiene lo mismo. O, o vuelves a convocar una subasta inversa o podrías solicitar a Perú Compras que te efectúe de esa modalidad. ok. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, nada, señores. Una, Nos vemos. una, Dime, una, diga, una inquietud. La diga. verificación posterior, ¿quién tiene que realizar? ¿El comité o el DEC? La D. La verificación posterior, la D. Ujú. Ujú. Sí, claro, la dependencia encargada de contratación. Claro, pero cuando encuentra algún error o alguna que no está validando la oferta, entonces, ¿cómo actúa? No, pero ¿por qué dices validando la oferta? La oferta ya está consentida. Ujú. Claro, ya está para firmar, ya está para que cumpla y firme el contrato. Lo único que ahí se puede denunciar y si no, simplemente pierde la buena pro por no firmarlo y se convoca un segundo y a todos los que vengan. Claro, Entendido. ya, no se preocupe. ¿Alguna otra inquietud? Con todo gusto, señores. Bien, nos vemos el martes 13. Cuídense mucho. ¿Sí? Descansen. Gracias. Bueno, con todos, muchas gracias por la participación. El día martes nos vemos con la última sesión, con la cuarta sección. Hasta luego, con permiso.